Señoras y señores, es hora de conversación en Madero FM. Y ya tomamos contacto con nuestra señal televisiva, el canal 36.1, puesto que ya está con nosotros nuestro primer invitado, al cual saludamos también, insistimos, a través de la radio y la televisión. Nos referimos al profesor José Órdenes, exalumno de la Escuela Normal, puesto que en el día de hoy se cumplen 120 años de la fundación de la Escuela Normal de Preceptoras y Preceptores. O también dicho ya actualizado al lenguaje moderno, Escuela Normal de Profesores. ¿Cómo está, don José? Bienvenido, muy buenos días, gracias por venir a Madero FM. Buenos días a toda la audiencia y a usted en personal. Bueno, aquí podemos conversar respecto a nuestra querida Escuela Normal de Copiapó. Correcto, José. Y justamente quiero preguntarte ya algo desde el punto de vista personal, porque toda aquella persona que habla con nosotros nos menciona las grandes virtudes que tuvo la Escuela Normal y de lo mucho que los transformó en su vida. Pero ahora yo le pregunto a un egresado de la Escuela Normal, ¿por qué los transformó tanto su vida? ¿Por qué la Escuela Normal se volvió algo tan especial para ustedes? Claro, mira, los profesores que nos enseñaron a nosotros, ellos fueron alumnos de las escuelas normales y después siguieron estudiando y fueron al extranjero muchos, y de allí ellos vinieron a ser profesores de la escuela normal. Ya. Entonces, esto yo creo que ocurre muy pocas veces. Todavía en Europa están las escuelas normales. No se han cerrado. Siguen porque las escuelas normales para nosotros, tenían una situación muy extraordinaria que no existe ahora. Mire, yo ya acá tengo algunos apuntes. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, le voy a hablar de los profesores, rápidamente. Señor José Latos Leiva fue el profesor jefe y de biología. El profesor Humberto Leighton era el profesor de agricultura. ¿Ya? El señor Juan Guirao, profesor de manualidades. El señor Humberto Banda y Humberto Mauna fueron los profesores de ellos. Humberto Mauna, a ver, ya. Ellos eran de música. El castellano, Hernán Márquez Huerta, un tremendo podríamos conversar un poquito de él. Del cual precisamente hay un nombre patronímico de una escuela acá en Copiapó. Sí. Sí, por supuesto. Él creó después cuando se fue a Santiago, lo llamaron de Santiago para que fuera a Estados Unidos a hacer un libro para lectura de los niños. Ya. Y él hizo allá estuvo un tiempo y hizo un libro de lectura que no sé si la había, es decir, por ejemplo, Maduro, no, sino que es Maduro. Ya. Antes se le hacía todo, se hacía mamá, no. Exacto, Claro, se hacía la palabra completa. No se dividía todo en sílabas. No, pues. Ya. Entonces, eso por eso el señor Márquez Huerta. Bueno, después del tiempo del señor Márquez Huerta, entonces tuvimos el silabario. No, llegó, claro. En honor al tiempo, claro, llegó, claro, el silabario ya. Claro. Después las matemáticas y física lo hacía el señor Mario Marín. Inglés, don José Zamora, Vázquez Zamora, que también fue muy conocido. En dibujo, Orlando Contreras.
En educación física, el señor Germán Pinto. Principios de la educación didáctica general, señor Guillermo Arias. Evaluación, Carlos Vilche. Y asistencialidad, bienestar y salud, el señor Alfonso Gamboa. Me suena don Alfonso Gamboa, me suena Carlos Vilche, el mismo Carlos Vilche Guzmán. Sí. Ah, el que fuera diputado por Atacama también. Ah, no. O pariente de él. Claro, tiene que ser pariente. Sí, porque claro. Los tiempos no coinciden. Entonces todos estos eximios maestros estaban bajo la dirección de nuestro querido y recordado Alfredo Soto Romero. Ya. Él fue el rector de la escuela, claro. Normal también. Ya. Y el último fue nuestro profesor, después el último director de la escuela fue claro, José Latus Leiva. A esta hora estamos conversando con José Órdenes, ex estudiante, ex alumno de la Escuela Normal, un plantel que cumple 120 años. Él nos ha hecho una semblanza de algunos conocidos ex maestros, algunos conocidos ex profesores, ex mentores también, que estuvieron presentes, dio algunos nombres muy conocidos, algunos nombres que estuvieron presentes. Y fundamentalmente lo que tratamos de entender, lo que tratamos de configurar en esta conversación que tenemos aquí en la Radio Madero, es precisamente entender el porqué, la importancia de la Escuela Normal, algo que dejaste entrever en tu primera respuesta, y es que los egresados terminaban enseñando en el mismo lugar, es decir, devuelven su enseñanza para formar a otros estudiantes. ¿Tú crees que eso ya se perdió, José? Se perdió lamentablemente. Las normales eran una sola, esa es la verdad. Todos tenían los mismos. Nosotros nos juntamos ahora, por ahora va a ser en Serena. Claro. Un encuentro de normalistas. Se juntan 300, 400 normalistas de todas las normales. Y la última normal para allá era de la... A ver... ¿La Higuera? No, la del sur era el... Bueno, lo dejamos ahí en stand-by, sí, hasta cuando se acuerde, ya. Claro, entonces eran con 18 normales. Ya, eran 18 planteles de escuela normal, claro, en el país. Claro. Ya. Antofagasta, Copiapó, Serena, después se saltaba a Viña del Mar, Santiago tenía 3, Curicó, y ahí seguía aprendiendo. Ya. Entonces, nosotros cuando nos juntamos hablamos todo el mismo lenguaje. Claro que sí. Porque era una sola, eran todos, tenían los mismos... la misma enseñanza. La enseñanza. Ya. Los libros, todo. Y los mismos profesores, porque nosotros éramos profesores primarios rurales. Hay algo que me llama poderosamente la atención, José, y yo siempre lo he dicho. Yo puedo identificar a un profesor o un estudiante de la escuela normal por la forma de hablar. ¿Es verdad eso? ¿Es un mito? No, es verdad. Ya. Es verdad. Y entonces, los colegas después... Los nuestros, los que seguían después, salían de la escuela normal, trabajaban a veces algún tiempo y después seguían estudiando. Entonces, muchos de mi curso, hay varios que trabajaron en las universidades. Pero ya, por ejemplo, profesor de Estado en castellano, profesor de Estado en ciencias. Claro, ese era el título. Claro, seguía trabajando. Sí. Y bueno, la escuela no solamente nos enseñó a nosotros esa otra cosa que no hay ahora. Aparte de lo que aprendíamos en el aula, se hacía mucho deporte, se hacía continuidades de porque nosotros trabajamos en la escuela, nos llevaban a la agricultura. Nosotros, perdón. Exacto, sí. Aprendimos todo la agricultura porque íbamos a ir nosotros
a una parte donde no había nada. No habían Cefam, no había ninguna cosa. A nosotros nos llevaron... Con suerte había posta. No había nada. Ya. Sí, nosotros egresamos el 68. Pero los otros también, los otros colegas, los más ya, que algunos ya no están con nosotros, les tocaron la salitrera. Entonces a uno venía de Santiago. Usted, señor, le corresponde tal parte y no puede decir que no. Porque si no, no trabajaba. Te la asignaban nomás. Claro. Ya. A mí me tocó Huasco Bajo. Trabajé 3 años ahí y luego con Gerardo Claro me trajo a la escuela de Las Brisas para yo en la escuela de Las Brisas me hiciera cargo de todo el deporte. Entonces, como tenía colegas también que habían sido, la mayoría eran de la escuela normal, entonces yo designé, porque usted va a ser de profesor de voleibol. Ya. Usted lo designabas por rama. Claro. Ya. Entonces nosotros trabajamos porque habíamos la mayoría profesores de la normal. Entonces nosotros después lo pusieron que éramos la universidad de la Pero está bien, pues la Universidad de los Educadores. De Las Brisas, claro, la Universidad de Las Brisas. Universidad de Las Brisas. Claro. Ah, está buena esa. Nos juntamos nosotros en ese entonces, Ya. año, de que, y no fue nunca así, que no se le pusiera nota a los niños. Que por uno miraba si había aprendido, qué sé yo, o los que más atrasados también se le hacían nuevamente el trabajo, pero que no sé. En esa época, pues sí, yo ya tengo más de 50 años ya egresado de mi escuela. Entonces los juntamos con los otros colegas, 10 o 12 colegas, y ahí analizamos cómo enseñarle mejor a los niños. Y ahí está la cosa, la diferencia de hoy. Porque siempre me preguntan, oye, ¿por qué tan buena porque a uno yo he ido a Santiago, a veces a qué sé yo, a otras partes. Claro, y a otras partes llego a donde un doctor, me ha pasado muchas veces, y me dice, ¿usted está jubilado, señor? Sí. Y sí, estoy jubilado, le dije, yo soy profesor normalista. Ah, de los buenos. Y muchos doctores de acá también. Sí. No, es que nosotros tuvimos una suerte muy grande y que ahora se ha ido diluyendo, y ahora es que los niños que llegaban con nosotros, con ellos eran como los hijos de nosotros, entonces los tratamos como tales. Pero no que el niño se diera cuenta que el profesor estaba allá arriba y los niños estaban más abajo. Exacto, ustedes los guiaban. Claro. Los formaban. Los formamos. Y también el papá y la mamá tienen que hacer eso. Los niños llegan con alguna falencia y uno tiene que arreglarlo. Entonces, el primero del grupo ahí para estudiar es el niño. Después vienen la mamá y el papá. Claro, entendido como entorno. Tercero el profesor. Ya. Y no al revés, porque el profesor lo sabe todo, que el profesor tiene que aquí, y entra a la sala y ya los niños, está el profesor. José, mira, nos queda prácticamente un minuto de entrevista, y me gustaría que en este minuto me explicaras qué tanto ha cambiado, o qué tanto sientes tú que ha cambiado la formación entre los profesores de la escuela normal, los estudiantes de la escuela normal que tienen prácticamente mi edad, muchos de ellos, sí, los egresados bajo la tutela de profesores normalistas, pero también esta nueva generación que no conoce la escuela normal, cuyos profesores tampoco conocieron a la escuela normal solamente por boca de sus padres, y que lamentablemente se produjo una grieta
tremenda entre las formaciones de unos y otros alumnos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, José? Yo creo que se podría arreglar. Nosotros vamos a intentar, ya lo vamos a hacer, vamos a trabajar con la UDA. Ya. Y va en conversación y todo, ya tenemos algunas conversaciones y vamos a invitar a los niños que van a ser profesores para que traten de imitar algunas cosas y que le pongan los profesores de ahora trabajan lo justo, ¿no? Llega el día, viene y desaparecen. Y desaparecen. Nosotros no. Nosotros llevábamos a los niños, sábado, domingo no nos pagaban, porque eran los niños que querían ir a jugar o ir a correr al estadio. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso, pues. O ir a cantar, pues ustedes también lo formaban en educación musical, pues. Cantar, pues. Sí. Sí, por eso que hay que ponerle más profesores para que atiendan eso, y que los niños, las señoritas que van a ser profesoras y los jóvenes que van a ser profesor, que se empapen de eso, po. Porque el niño así que era el profesor, no lo tiene como que el profesor me va a poner mala nota, o conversar con él. Exacto. Hay que conversar con los niños, porque ellos así pueden ayudarle, porque ahora los niños y los profesores ahora, muchos no quieren ser profesores, dicen que en el 2030 van a faltar 45.000 profesores de enseñanza media. Exacto. Nadie quiere ser profesor. Nadie quiere ser profesor. Es un tema que hay que analizar. Hay que analizarlo profundamente. Hay que analizarlo, y yo creo, gracias a también una directriz que nos dio nuestra empresa, la libertad que nos dio nuestra empresa como para poder trabajar con ustedes, con los egresados y ex profesores normalistas, para poder seguir conmemorando estos 120 años de la Escuela Normal de Preceptoras y Preceptores de esta manera, conversando, de esta manera, entrevistando, de esta manera también razonando, haciendo, se puede traer hasta a una mamá, a alguien, y por conversar supuesto con ella, porque ellas también no saben cómo. No, y son parte del proceso. Exacto. Son parte del proceso. Sí, tienen que estar incluidas también. Exacto. Así que muchas gracias, José Órdenes, profesor José Órdenes, por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta mañana aquí a través de Madero FM, la radio y la televisión. Buen día. Muy buen día. Yo le agradezco a ustedes, porque también la gente nos va a agradecer si cambiamos la actitud. Exacto. Esa es la idea. Gracias. Claro.